Hola, ¿cómo están ustedes? Estamos en una nueva edición del programa educativo Salud y Educación. Un programa que aborda distintas temáticas sobre el cuidado de la salud del varón, de la mujer, en las diferentes etapas de la vida. Hoy me voy a referir al control ginecológico. Muchas veces las pacientes me preguntan cuándo hay que iniciar el control ginecológico, sobre todo porque tienen una hija adolescente y me dicen, bueno, sí, ya comenzó a menstruar, ¿cuándo sería el momento para realizar el control ginecológico? Bueno, cuanto más precozmente el control se haga, siempre es mejor, fundamentalmente para que la persona reciba información y reciba educación. Aunque todavía la adolescente no haya iniciado su vida sexual, es importante que realice un control ginecológico con un profesional que después va a ser su profesional de confianza para que pueda recurrir ante cualquier situación de emergencia o de duda sobre algún tema que quiera explorar y que quiera saber más. Cuando las niñas ya comienzan a ser adolescentes después de su primera menstruación, después de la menarca, esto indica que las glándulas sexuales, llamadas ovarios, comienzan a producir las hormonas femeninas, los estrógenos fundamentalmente, también andrógenos y progesterona, y comienzan la función generativa de estas glándulas, que es la producción de óvulos, la ovulación y la posibilidad de embarazo. La posibilidad de embarazo lleva a precisamente un riesgo que tiene que ver con el inicio de la vida sexual. Pero aunque todavía la joven no haya iniciado las prácticas sexuales, es importante que realice un control fundamentalmente educativo para que reciba información de cómo se debe alimentar, con respecto a la información a la actividad física que debe realizar, con respecto a las horas de sueño que debe dormir, y también para recibir información sobre la higiene genital y también la vacunación. Es muy importante que la niña, la adolescente sepa que los primeros ciclos sexuales pueden ser irregulares, pero que si lleva una vida sana, armoniosa en relación a la alimentación, en relación a la actividad física y también en relación a situaciones de bienestar y de felicidad que pueda tener en su medio familiar y social, va a tener una maduración de sus glándulas sexuales, llamadas ovarios, de una manera armónica también, y que naturalmente va a tener una regulación de sus ciclos sexuales. La alimentación debe ser saludable, debe consumir la adolescente fundamentalmente 1500 miligramos de calcio. Esto se traduce entre 3 o 4 lácteos por día, por ejemplo, 2 vasos de leche, un yogur o una porción de queso. ¿Para qué? Para crecer, porque están en estadio de crecimiento todavía, y además para almacenar calcio en sus huesos, y este va a ser el almacenamiento más importante que la mujer va a tener, la edad de la mujer, que va a tener el almacenamiento de calcio más importante para evitar la osteoporosis o la descalcificación que puede aparecer en muchas mujeres después de la menopausia, cuando ya no tenemos el estrógeno, que es el que ayuda a que ese calcio se meta en el hueso. También es importante, si la joven quiere iniciar su vida sexual, que se asesore cuál es el anticonceptivo más importante y más adecuado para su edad. Cuando la adolescente es muy joven, es menor a los 22 años, no se aconseja usar baja dosis de anticonceptivo, baja dosis de estrógenos, porque precisamente esto hace que al tener bajo nivel de estrógeno en sangre, tenga la posibilidad de que se absorba un poco menos el calcio, y como dije anteriormente, durante la adolescencia es el periodo de la vida de la mujer en donde mayor almacenamiento de calcio hay, aumenta el pool de calcio en sus huesos para tener una mejor reserva para su época de la vida después de la menopausia. Entonces es importante recibir asesoramiento sobre la alimentación, sobre la actividad física, sobre el sueño,
Es importante decirles a las adolescentes que duerman adecuadamente 7-8 horas, que no lleven el celular y la tablet a la noche a la cama, ¿no es cierto? Cuando se va a la cama se va a dormir o a leer un libro, no celular y tablet hasta muy tarde, porque esto estimula negativamente el cerebro. Precisamente la luz azul de los celulares y las tablets son un estimulante para que no puedan conciliar adecuadamente el sueño. Entonces, a veces consultan por tener insomnio, tener trastornos del sueño, y tiene que ver con esto. También hay que asesorarlas con respecto a la vacunación. Nosotros sabemos que hoy en día la vacunación contra el virus HPV es obligatoria a partir de los 12 años, pero hay mujeres que pasaron la edad de la ley y no han recibido la vacuna. Entonces es importante decirles que se tienen que vacunar. Hay dos tipos de vacunas: la vacuna que cubre los virus oncogénicos de alto grado, una vacuna bivalente que va a ser la prevención del cáncer de cuello, y hay otro tipo de vacuna cuadrivalente, que es la que está en el calendario oficial y evita la infección, no en un 100%, en un 75%, de los virus oncogénicos de bajo grado, que son los que producen los condilomas o verrugas genitoanales, y los virus oncogénicos de alto grado, que son los que se relacionan con el cáncer de cuello. Entonces, aunque la mujer todavía no haya iniciado su vida sexual durante la adolescencia, estaría bueno que haga una consulta a un ginecólogo o una ginecóloga de confianza para que reciba educación sobre todos estos temas que estamos hablando. Bueno, también nos vemos en el próximo bloque para continuar desarrollando la temática de hoy. Muchas gracias. Instalaciones acompañan la exigencia en medicina del Sanatorio Tandil desde hace 85 años. Sanatorio Tandil, Sarmiento 770. Continuamos con el tema de hoy, que es control ginecológico. En el bloque anterior hablé del control ginecológico de las adolescentes, cuándo estaría indicado hacerlo, y continuando con esta temática, cuando la adolescente va a dar inicio a sus prácticas sexuales, es importante que, por supuesto, vayan a realizar un control para recibir educación y sobre la prevención de las infecciones de transmisión sexual, y también educación sobre la prevención del embarazo. El médico ginecólogo o la médica ginecóloga va a elegir y va a consensuar con la paciente sobre el método anticonceptivo apropiado para la edad y apropiado para las prácticas sexuales que va a realizar la adolescente. Ya había hablado en el bloque anterior en que es importante elegir, si va a elegir un método hormonal, anticonceptivos orales, es importante no elegir los anticonceptivos que tienen estrógenos de baja dosis hasta los 22 años aproximadamente. Esta información va en contra del sentido común, porque el sentido común dice, chica adolescente, vamos a darle baja dosis. Esto me pasa muchas veces cuando las chicas van a la farmacia a pedir un método anticonceptivo. Entonces el farmacéutico, que estudió farmacia y no estudió medicina, le indica un método anticonceptivo de baja dosis, o la amiga, por ejemplo. Esto va en contra del sentido común, por lo que expliqué
expliqué en el bloque anterior. Por eso es importante que se realicen algunos estudios de laboratorio, como un hepatograma, como un coagulograma, como un hemograma, y elegir el método adecuado a los factores de riesgo, a las enfermedades y a los hábitos que pueda tener esa joven adolescente. Independientemente del método anticonceptivo que se elija, es importante que se le explique muy bien al adolescente que también debe incorporar el uso del preservativo, porque el preservativo es el único método que evita la transmisión de las infecciones sexuales. Y que nosotros en nuestro país tenemos el preservativo de uso masculino. Y es importante que sean conscientes de que este método, aunque se coloca en los genitales del varón, es un método de la pareja. Y la mujer y el varón deberían ser responsables de indicarlo, de sugerirlo, incluso también intervenir en la colocación, porque es un método de la pareja para que ambos se estén prevenidos de un contagio, de una transmisión. Hoy en día, lamentablemente, quienes trabajamos en el consultorio de ginecología, también urología, mis colegas también ven que hay enfermedades que ya prácticamente no veíamos, como la sífilis, por ejemplo, que han vuelto a aparecer. Las infecciones por el virus HIV no están disminuidas, ¿no es cierto? Entonces es muy importante tomar conciencia y hablar sin tapujos, sin temor, en las casas, como se hablan de cualquier otros temas, temas relacionados con la política, con el tiempo, con la moda. ¿Por qué no hablar del uso del preservativo? ¿Por qué no enseñar en la escuela cómo se debe colocar un preservativo? ¿Por qué todavía seguir pensando que mi hija, que mi hijo no tiene relaciones sexuales y no la va a tener porque yo no estoy de acuerdo con eso? Sabemos que los adolescentes están muy bombardeados desde el adentro por las hormonas, porque es el momento de la vida donde las hormonas sexuales hacen su eclosión y aumenta el deseo sexual en ellas y en ellos. Y desde el ambiente, desde los medios de comunicación, están también muy bombardeados con imágenes y modelos que tienen que ver con la sexualidad. Hay una socialización sexual que no está acompañada de la educación sexual. Entonces, las familias no deben estar alejadas de esta necesidad que los jóvenes necesitan estar informados cómo usar un preservativo y además tener la posibilidad de tener preservativos, porque algo que es muy importante, que muchas veces los papás no saben, yo lo sé porque le pregunto dónde tienen relaciones y cuándo. Muchos colegas estamos informados porque los adolescentes, las adolescentes nos cuentan, no son premeditadas las relaciones sexuales, las prácticas sexuales de los adolescentes, porque las tienen cuando tienen la posibilidad de tenerla, y a veces en esa posibilidad de tener una relación sexual no tienen la posibilidad de tener un método anticonceptivo y mucho menos un preservativo, que es un método que, si se utiliza adecuadamente durante todo el transcurso de la relación sexual y desde el inicio de la relación sexual y bien colocado, es un método muy efectivo. Pero para esto los padres deben estar seguros que su hija y su hijo saben colocar un preservativo y saben cómo debe usarse un preservativo. Otro tema importante que tiene que ver con el control ginecológico es la realización de un Papá Nicolau y de una colposcopía, que son métodos de rutina que realiza el ginecólogo o la ginecóloga en su consultorio, después que los jóvenes iniciaron su vida sexual. Las jóvenes, perdón, iniciaron su vida sexual. El Papá Nicolau es un método de screening para el cáncer de cuello y se realiza después que la joven ha iniciado su vida sexual. Cuando el Papá Nicolau se realiza complementariamente con la colposcopía o con la videocolposcopía, podemos, por un lado, estudiar las células que descaman naturalmente del cuello a través de recogerlas con una espátula, ponerlas en un vidrio, fijarlas con alcohol y enviárselas
al médico patólogo para que nos informe qué tipo de Papá Nicolau va a tener esa mujer. Por otro lado, hacemos una visualización directa del cuello y colocamos tinturas en el cuello y miramos con el colposcopio a ver si ese cuello es un cuello sano o es un cuello que tiene alguna imagen patológica benigna o de aspecto sospechoso que pueda necesitar o no realizar un estudio complementario como es una biopsia de cuello. Entonces, Papá Nicolau y colposcopía o videocolposcopía son estudios que deben realizarse después que la mujer ha iniciado su vida sexual. Habitualmente la periodicidad es después de un año, pero eso va a depender de cada resultado y de la indicación que le indique el ginecólogo de acuerdo a la problemática que pueda tener esa mujer o los factores de riesgo que pueda tener esa mujer. Siempre hay que respetar y cumplir lo que el médico de confianza le indique a la paciente, ¿sí? Porque no va a ser lo mismo lo que le indican a una persona o a la otra. A veces las personas comentan, a mí me dijeron tal cosa, a mí me dijeron tal otra, a mi prima le pasó tal cosa, le pasó lo mismo que a vos, tenía lo mismo que a vos. Y no es así. Aunque las patologías se llamen de la misma manera, pero pueden estar involucrados distintos factores que hace que tengan que tener un control diferente, una periodicidad de control diferente. Por eso es importante realizarse los controles y hacer caso, respetar la indicación del médico después. Bueno, continuamos y nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Microcirugías. Atención en oftalmología especializada. Clínica de Ojos Tandil. Avenida Santa Marina 760. Página web www.clinicadeojostandil.com.ar. Email cotandil@speedy.com.ar. Continuamos con el control ginecológico. Hablamos de la necesidad de hacer un Papá Nicolau, una colposcopía de rutina. A veces hay necesidad de realizar un cultivo de exudado genital, un cultivo de gérmenes ocultos o una ecografía, dependiendo de la patología y de la molestia, de la problemática que traiga la mujer a la consulta. Estamos hablando del control ginecológico general. Es importante este control ginecológico cuando una mujer se quiere informar de que manifiesta el deseo de tener un bebé. Es importante porque el médico ginecólogo le puede indicar, le puede prescribir la toma de ácido fólico. Está demostrado que las mujeres que toman ácido fólico antes de la concepción de un hijo disminuyen la posibilidad de que durante ese embarazo ese bebé pueda tener malformaciones del tubo neural, como la anencefalia, el mienomeningocele, la espina bífida. Está demostrado que tomando el ácido fólico antes de el embarazo. ¿Por qué antes del embarazo? Porque el desarrollo de la cresta neural se realiza desde el primer día del embarazo, que se da después de la ovulación, durante 14 días, y entonces el desarrollo de la cresta neural termina cuando sería la fecha de menstruación, que la mujer no va a menstruar, y recién ahí, no va a menstruar porque está embarazada. Entonces recién ahí la mujer se va a dar cuenta que está embarazada. Cuando saca turno para ir a ver al ginecólogo, el ginecólogo confirma su embarazo, entonces ahí nos encontramos con un periodo muy tardío para indicar el ácido fólico, porque el ácido fólico debería haberse tomado en los primeros 14 días del desarrollo de la concepción. Por eso se indica tomarlo cuando la mujer está buscando un bebé. Además de toda esta información que tiene que recibir, el ginecólogo le puede explicar también cuáles son los factores de riesgo para ese futuro embarazo, entonces indicarle controles previos antes de lograr ese embarazo. Es decir, si la mujer tenía anemia porque es una mujer anémica crónica o ha salido después de un puerperio y ha quedado anémica, bueno, primero vamos a corregir la anemia y después vamos a buscar el bebé. Entonces, si hay
a otras enfermedades como puede ser hipertensión, como diabetes, fundamentalmente la diabetes, tenemos que buscar un control previo con un buen dosaje de hemoglobina glicosilada negativa para poder programar ese embarazo. El embarazo de una mujer diabética no puede ser un accidente, tiene que estar muy bien programado. Igual si es una mujer hipertensa o si tienen otras patologías, para eso está el control preconcepcional, que el médico ginecólogo va a poder indicar métodos, estudios de laboratorio de acuerdo a los factores de riesgo de cada mujer. También es importante, además de hacer la prevención del cáncer de cuello con el Papá Nicolau, es importante la prevención o el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Mujeres que tienen antecedentes de familiares cercanos, directos con cáncer de mama, como puede ser hija, madre o hermana, van a tener mayor posibilidad de desarrollar esta enfermedad. Entonces es importante realizarse la mamografía 10 años antes a la edad que se diagnosticó el cáncer de mama de ese familiar cercano. Mujeres que no tienen estos antecedentes, la primera mamografía se debe hacer entre los 35 y 40 años. Nunca pasar los 40 años. Después de los 40 años es una por año, ¿no es cierto? Mamografía, si se puede complementar con ecografía mejor, cuando el informe de la mamografía indica que esas mamas son densas o fibroglandulares, nos dificulta ver qué es lo que pasa debajo de esa mama, qué es lo que pasa con esa densidad, con esas glándulas apretadas. Entonces no sabemos si es glándula solamente o grasa, o tenemos debajo de esa densidad, esa opacidad blanca que vemos en la mamografía, también podemos tener un nódulo, o sea, un bultito sólido, o podemos tener un bultito líquido que llamamos quiste. Entonces, es importante realizar complementariamente una ecografía. La ecografía no reemplaza la mamografía, solo la complementa cuando existe la indicación de hacerla. Y en mujeres muy jovencitas que a veces consultan porque tienen dolor en las mamas o que tienen algún nodulito, algún quistecito, algo que se les pueda palpar, la indicación no es mamografía, sino ecografía mamaria. Esto también es muy importante que se pueda realizar. La periodicidad de cómo repetir estos controles lo va a realizar el médico, porque no todas las mujeres son iguales, aunque tengan la misma edad, aunque tengan el mismo aspecto y los mismos resultados de los estudios, porque hay antecedentes que son diferentes y factores de riesgo que son diferentes. Entonces, cada mujer va a tener que respetar la indicación de su médico de confianza. ¿Por qué es importante? A veces me preguntan esto las pacientes, ¿por qué es importante hacerme una mamografía, doctora, si usted me está revisando las mamas y me dice que está todo bien? ¿Por qué es importante? Porque la mamografía es el único estudio que permite diagnosticar las microcalcificaciones anárquicas, que son unas lesiones que aparecen en las mamas antes de que aparezca el nódulo que se pueda tocar un bultito. Y estas irregularidades en las mamas nos pueden hacer sospechar un cáncer de mama. Si nosotros biopsiamos y diagnosticamos el cáncer de mama por esa lesión mamográfica antes de que se pueda tocar un bultito, estamos garantizando prácticamente la curación de ese cáncer, porque sacamos solo esa zona, no es necesario sacar toda la mama, quirúrgicamente podemos intervenir de una manera mínima y con una radioterapia posterior de la zona nos garantizamos prácticamente la curación de una enfermedad que cuando ya se diagnostica de una manera tardía, cuando ya tocamos un nódulo, generalmente esas células ya se pasaron el límite de la mama y están en los ganglios y están en el cuerpo, y tenemos que hacer quimioterapia y ya tenemos otro pronóstico de la enfermedad. Bueno, estamos prácticamente terminando el programa, es muy poquito lo que me queda. El mensaje es:
y hacerse controles cuando uno está sano, no esperar a sentir algo o a tener algo para ir a realizar un control médico. Muchos problemas se pueden evitar diagnosticando las lesiones en su periodo silencioso, cuando las lesiones están. Si no hay lesiones, mejor todavía. Estamos haciendo controles y tenemos todo bien. Y es importante también cuidar los hábitos. Hacer actividad física permanente 3 horas por semana mínimamente, mujeres de todas las edades que su estado de salud se lo permita, y realizar una alimentación saludable, siempre cuidando los estilos de vida saludables, tenemos menos posibilidad de enfermarnos. Bueno, les agradezco la compañía que me realizan semanalmente. Le quiero agradecer a Amalia González, mi maquilladora. También le quiero agradecer a María y Soledad, que me peinan, y también invitarlos a que puedan ver este programa en la fanpage Doctora Olga Marega de Facebook, en el diario digital MAD Multimedios, en el canal Eco TV Canal 2 de Cablevisión y en el canal local MAD Multimedios. Bueno, un placer como todas las semanas estar con ustedes. Muchas gracias.